Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de la serie Perfiles en Acción. En este programa dedicado en esta ocasión a la maestra Pilar Urreta, docente de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, pues en estos esfuerzos precisamente por reunirnos con un grupo de al menos 6 de sus docentes para abarcar pues lo que podamos en relación con las diferentes vías de entrada a este campo maravilloso como es la formación, la educación artística. Bienvenida, mi querida Pilar, ¿cómo estás? Gracias, bien, maestro Jaime, es un honor, muchísimas gracias por incluirme. Pues cómo no te voy a incluir, maestra, como te decía antes de empezar el programa, ya tuvimos una otra entrevista en aquel aniversario número 50 de pues de tu carrera profesional para el otro programa, Perfiles en Acción, y que pues nos concentramos específicamente en una obra que tú presentaste con ese propósito, en todo tu trabajo artístico. Pero este trabajo artístico inevitablemente tiene que ver con esta experiencia que tú tienes también como docente, como maestra, como transmisora de estos conocimientos, como propiciadora de estos aprendizajes que pues ya nada más se dan en el aula. Así que pues si bien pues sobre ti ya tenemos como el referente en la introducción donde ya se leyó tu semblanza, pues haznos un pequeño recorrido por ese camino que te llevó a la docencia y que obviamente estará ligado con tu carrera profesional, por favor. Fíjate que la cuestión de la docencia comenzó de una forma bastante espontánea. Yo estaba estudiando en la Academia de Ballet de Coyoacán, en la sucursal de Campestre, de Churubusco, con la maestra Perla Schlam, y ella, un día me dijo, fíjate que tengo que ir a un asunto médico, entonces te pido que tú des la clase. Y así fue como empecé. No tenía la menor idea, era yo todavía una niña, entonces eh, fue, pues fue algo bastante inconsciente de mi parte, pero con los años me di cuenta que me gustaba mucho compartir lo que sé, y eso sigue siendo una pasión para mí, compartir lo que he logrado descubrir, encontrar, aprender de otros maestros. La transmisión a mí me parece que no solamente es importante porque nos permite trazar una ruta de cómo evoluciona, en este caso la danza, un arte, sino también de cómo vamos nosotros seleccionando aquello que consideramos fundamental para el arte, ¿no? Nos obliga, por un lado, a tener una expectativa de apertura y demás, y también a delimitar los ciertos campos, ¿no? Y bueno, descubrí que me gusta mucho enseñar, ya después, ya de manera profesional, empecé a dar clase. Tuve una gran oportunidad con Amalia Hernández porque yo entré a la que fue su compañía de danza moderna, y entonces esto fue a principios de los 70s. Y entonces resulta que yo era bailarina y nos turnábamos para dar clases. Entonces esto también fue una primera práctica muy importante para mí porque estaba yo dando clase a mis compañeros. Teníamos invitados, había alumnos, pero éramos más bien el grupo que formaba parte de esta compañía. Y así sucesivamente hasta ahora en la nacional, que yo me siento muy afortunada, he tenido una serie de experiencias viendo a los que han sido mis alumnos ser ahora coreógrafos fantásticos, importantes, que aportan mucho, y eso pues me emociona. Desde luego que no considero que eso haya ocurrido por los maestros que han tenido, pero sí, o sea, ha sido su propio talento, su propio esfuerzo, su propio trabajo, pero quiero pensar que alguna parte de aquello que nosotros trabajamos pudo haber impulsado, estimulado su trabajo. Ya cuando usted se preocupa por esta cuestión de que tiene que ver con la creatividad, como una
actividad que muchos de estos creadores tienen pues, que defienden, como dices en un texto que amablemente me enviaste. Y por otro lado, los saberes intelectuales, es decir, esa parte más allá que solo la reflexión, sino cómo abordas un trabajo del cuerpo en el que no necesariamente es la mente la que tiene que establecer pues una única posibilidad de arranque. Entonces, pues tú te preocupas mucho por eso, maestra, como docente, en una forma de educación más integradora. Háblanos de esa integración, maestra, que tú tienes y que te ocupa y te preocupa. Claro, como te había yo escrito en el pequeño texto, una cosa que ocurre a veces es que todavía se está trabajando con parámetros, hay que decirlo abiertamente, del siglo XX, en el cual la especialización era muy importante. Y luego hay un rompimiento que viene a partir de la preocupación de muchos pedagogos en el mundo de cómo podemos crear un conocimiento llamado complejo que permita mirar la experiencia de la vida desde muchos ángulos y vamos a decir, integrar toda esta reflexión humana de cómo somos ahora como sociedad, como artistas, como creando, en el caso de la danza, creando obra que no es solamente para el que lo está haciendo, sino también para el que nos observa, para el que nos acompaña, para el que es, vamos a decir, nuestro compañero de viaje en esta tarea de crear. Entonces, de alguna forma he querido a lo largo de los años integrar conocimientos que vienen no solamente del campo estrictamente coreográfico, estrictamente creativo, sino también de los campos también creativos como la imagen, como la fotografía, como el cine, como la música, como el teatro, de aquellas cosas que yo he aprendido en estos otros campos, que he sido muy afortunada en aprenderlo de personas, de maestros muy importantes, y tratar de ver cómo se pueden crear estos digamos, círculos de conocimiento que se alimentan de muchas fuentes. También hay que recordar que se volvió muy importante aquel documento que escribe Edgar Morin el último año del siglo XX, en el que habla del conocimiento complejo y en donde tenemos que pensar no de manera lineal como se había hecho en las universidades, sino abierto de tal modo que nos ocupe no solamente el oficio, la profesión, sino sobre todo la parte del ser humano que toca lo espiritual. Y a él le cuesta mucho trabajo hablar de la espiritualidad, pero él mismo dice, este es un territorio, no tiene que ver con lo religioso, tiene que ver, pero sí tiene que ver con religar nuestra presencia en la tierra, que el ser humano es también parte de una sociedad, que también es parte de un planeta y que en esto estamos todos involucrados y que todos tenemos responsabilidad. Entonces, eso es lo que me ocupa y trato por muchas vías de lograrlo. No sé, a veces a lo mejor no lo logro, hay cosas como que son muy específicas, pero mi esfuerzo es ese, tratar de abrir. Maestra, y aquí en ese caso, ¿cuáles serían esos elementos que se toman en cuenta o que a usted le gusta que se tomen en cuenta para cuando el alumno decide, esta es la escuela que yo quiero? Porque no nada más están los mejores maestros o unos de los mejores maestros, sino porque puedo yo atender pues esto. A lo mejor lo van a descubrir en el camino, pero en este caso para ti, ¿qué es importante a la hora ya de una enseñanza profesional como la danza? Claro. Bueno, hay algunos elementos que son esenciales y es la experiencia con el movimiento, la experiencia personal con el movimiento. Desde luego,
está muy bien si tienen una técnica específica, académica y demás, pero también pueden venir del hip hop o de Exacto. otro lado, y de lo que se trata es de que este candidato tenga la comunicación con su cuerpo, lo que quiere hacer, lo que se imagina y lo que logra transmitir a su cuerpo para que el cuerpo lo realice. Esa es, digamos, la parte que es importante porque quiere decir que él conecta con habilidad, con cierto conocimiento, lo que se imagina con lo que realiza. Este puente no está, suena muy fácil, pero no es tan fácil. Uno se puede imaginar grandes obras, pero el puente que hay que crear para lograr traer a la realidad esas obras es algo que exige de mucho trabajo. Y si vienen ya con una parte de este ensamblaje para poder llevar a la realidad una idea, es muy importante. La otra también es el saber escucharse, porque esto nos va a permitir entender en el proceso como estudiantes lo que sí queremos y lo que no queremos. Esta parte es fundamental. A veces nuestras confusiones como estudiantes vienen en el momento en que yo no estoy segura de si eso que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Entonces, claro, este es un proceso dinámico, no quiere decir que ya nacimos sabiendo esto, pero esta escucha, esta autoescucha permite que el estudiante encuentre estas rutas de autoconocimiento. Entonces, esta es otra parte, el autoconocimiento. Y la otra, la curiosidad, la apertura por el conocimiento. Yo me maravillo cuando de pronto un alumno dice, quiero hacer coreografía sobre la teoría del caos. Y no se queda allí, sino que realmente empieza a estudiar la teoría del caos y se empieza a meter al mundo cuántico y al mundo de la física y al mundo de las ciencias. O una alumna decide que quiere contraponer las ideas newtonianas contra las ideas de Einstein, y entonces empieza a estudiar y se mete por unos campos que a lo mejor no son en primera instancia artísticas, pero que le están abriendo el pensamiento, están enriqueciendo su visión del mundo, están nutriendo su inteligencia, porque la inteligencia no es una cosa dada, como tampoco lo es el talento. Hace muchos años se pensó que el talento lo daba Dios o lo daban los dioses, en fin. Ahora se sabe que el talento y la inteligencia dependen de las prácticas, del uso, no solamente del cerebro, sino de las conexiones con el cuerpo, como tú decías hace rato, con las sensaciones, con la percepción, con la conciencia. Entonces, eso me maravilla cuando tienen esta apertura y este deseo de saber más allá de lo estrictamente dancístico. ¿Cuál sería como qué debería de tener como realmente claro quien quiere entrar a esta carrera ahí en esa escuela, maestra? Yo creo que la escuela les permite, no solamente la escuela, sino cómo está organizada la educación al interior del Centro Nacional de las Artes, porque hay un momento en que tienen un vínculo con la torre de investigación y empiezan a tomar otras materias a nivel interdisciplinario, y esto les abre otro campo, ¿no? Hemos tenido, como te digo, egresados que se han dedicado más al video o a la videodanza o al documental, en fin. Creo que lo que mejor aportamos es esta amplitud de campo, creo yo, ¿no? Sí, ¿no? Y que eso, de que precisamente cuáles serán esos intereses y qué, en un momento dado, qué canalización. Pero además fue muy importante que mencionaste que la escuela, todas las escuelas del CNA, están asociadas a esta otra parte de, pues, esas como materias optativas fuera de la escuela, que da esto que me acabas de mencionar. ¿Quién es qué sectores del CNA es este? Yo no lo quiero explicar, explícamelo tú. Bueno, mira, tienen a partir de, si no mal recuerdo, del quinto, en coreografía, Así del es. quinto semestre,
tienen una serie de materias optativas que pueden ir desde, por ejemplo, aprender a trabajar un proyecto desde el pensamiento de las artes plásticas, o pueden incluso tener materias en donde se van a trabajar conceptos actuales del arte contemporáneo, que es también otro campo en donde otra exalumna muy querida, muy admirada, Magdalena Leite, se ha dedicado. Ella ha elaborado muchísimo trabajo sobre la conceptualización de ideas nuevas, ¿no? Entonces, y cómo transmitirlas a estos estudiantes de estas licenciaturas. Otras materias pueden ser muy técnicas, como cómo se hace un proyecto, cómo se desarrolla un trabajo en conjunto, cómo se integra la multidisciplina, en fin. Entonces, me parece que es una oportunidad enorme la que tienen, ¿no? Y cuando han llegado a ese quinto semestre, tienen además ya pues materias muy sólidas, como puede ser análisis Laban, que es un campo muy específico, muy especializado, habría que decir, el campo de las notaciones para movimiento, la cuestión de la visión crítica de la historia, de la danza, en fin. Entonces, creemos que, o yo creo que estamos siempre atentos a mantener esa apertura para no de pronto volverla una licenciatura que sea tan ortodoxa que se cierre a sí misma, ¿no? Yo les doy coreografía en tercero y cuarto semestres, y les doy notación dancística y análisis de movimiento Laban también en tercer y cuarto semestres. Okay. Cuando llegan conmigo ya han llevado tanto coreografía como Laban en el año anterior, los 2 semestres anteriores, ¿no? Entonces yo, en cuanto a Laban, yo cierro el campo de Laban dándoles, pues, digamos, la complejidad de todo el campo, que no solamente es la notación, sino la coréutica, los estudios espaciales, los estudios que se llaman movimiento coral para trabajo que puede ser en conjunto coreográfico profesional o para grupos sociales, en fin. Entonces, eso es lo que doy, sí. Pero déjeme, maestra, porque hay gente que a lo mejor, jóvenes que por primera vez se van a acercar y se preguntarán, ¿qué es eso del Laban? Háganos una pequeña introducción, maestra, porque ya ahora que llegan con ustedes, bueno, es porque ya llevan un camino recorrido. Exactamente. Bueno, el análisis del movimiento Laban fue creado por un hombre que se llamó Rudolf Laban, que nace en 1875 con una serie de, digamos, ideas desde niño que él quería desarrollar. Vive una gran cantidad de experiencias extraordinarias porque su padre era militar. Y estamos hablando de la época del Imperio Austrohúngaro, y entonces a este militar le correspondía ir a hacer revisiones en los distintos núcleos militares que había en el Imperio Austrohúngaro, y le toca ver, bailar o moverse a distintas etnias dentro de estos campos militares. Y le toca en una de esas tantas ver a los sufis hacer su ritual de giro que dura toda la noche, y eso le pareció extraordinario. Dijo, ¿cómo puede ser
que el cuerpo humano y la mente se integren en este fenómeno de girar y girar y girar. Bueno, él es el que cuenta esta anécdota en un libro que él escribe, que es una especie de autobiografía, pero bueno, a partir de este momento le va a interesar mucho el campo del movimiento, va a conocer las danzas de muchas regiones de Europa, y eso lo va a llevar a preguntarse cosas fundamentales, como cuál es la conexión del cuerpo con la mente, cuál es la conexión de la cultura con la danza, de la economía, etcétera. Y estudia escrituras antiguas de movimiento, la de Noverre, la de Toinot Arbaud, que son escrituras, la de Arbaud es del siglo XVI, la de Noverre es del siglo XVIII. Y entonces, entre todo esto, dice, debe existir, porque también había estudiado música y pintura y arquitectura, debe existir una forma de crear una notación para el movimiento. Y por ahí empieza su estudio ya muy específico, ¿no? Y luego esto tiene una gran cantidad de otras ramas que se van a desarrollar, como el estudio de las calidades del movimiento, cómo nos relacionamos con el espacio, etcétera. Luego va a tener muchos discípulos, entre ellos Irmgard Bartenieff, que va a ser, ella sale de Alemania con la Segunda Guerra Mundial, se exilia en los Estados Unidos y crea el Instituto Laban. Y yo tuve la fortuna de ser alumna de Bartenieff. Soy de la generación del 79, entonces a ella me tocó no solo fortuna, verdaderamente fue una experiencia extraordinaria. Hay que decir también que es de esa rama que ella trabaja, de donde salen lo que ahora llamamos técnicas somáticas. Hay diferencias entre las técnicas somáticas estrictamente médicas y las de la danza, y en el medio está el trabajo somático de Bartenieff, porque Bartenieff también fue fisioterapeuta, además de ser especialista en Laban, discípula de Laban, etcétera, etcétera, ¿no? Investigadora, Bartenieff trabajó con el antropólogo Alan Lomax, y esto permitió que el campo se abriera todavía más. En fin, es un campo muy amplio. Nosotros no pretendemos en la escuela darles todo el campo, pero sí las bases para que, si quieren continuar, tengan cómo hacerlo. Ahora, maestra, ¿para qué nos puede servir esto que es la notación? O sea, yo podría como crear el equivalente, ¿no? En el caso de la dramaturgia teatral, tenemos no solamente la escritura de una historia, de un género literario, porque es un género literario que va encaminado a la acción y que en algún momento nos puede hacer como una guía para podernos mover dentro de ese ámbito. En el caso de la notación Laban, ¿es algo como eso? ¿Es algo como eso o va más allá, maestra? Yo sé que va más allá, pero ¿cómo lo explicamos? Sí, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, gracias a la notación Laban, nosotros podemos reconstruir obra. Muchas de las obras de Martha Graham fueron transcritas a notación Laban, o lo que nosotros llamamos lavanotación, de modo que se puede tomar la partitura y reconstruir toda la coreografía de manera muy específica. Me podrían decir, bueno, es que no es igual el video. No, porque el video tiene la limitación de ser bidimensional. Sí, nada más. Exacto. Y la notación Laban nos permite trabajar tridimensionalmente. También nos permite anotar las cualidades del movimiento, no solo qué, sino cómo, y en dónde, y cuándo, y por qué. O sea, es como la respuesta a estas 5 preguntas. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos traer a colación es que en el campo de la investigación etnográfica, cuando un investigador coreógrafo va a desarrollar un
una labor de recuperación de raíces, si se va a estudiar las danzas originarias de los pueblos yaquis, él puede describir con palabras lo que está haciendo, y ahorita brinca, y ahorita hace, y va para la derecha, va para la izquierda, pero nunca será lo mismo que una escritura específica, que es la notación Laban, para poder decir todo eso con signos. Otro ejemplo puede ser el que si estamos en el campo de la psicoterapia, de la psicología, de la psiquiatría, el especialista puede ver a su paciente o a su cliente también desde el campo Laban y hacer una serie de diagnósticos y de protocolos de movimiento para ayudarlo a través del campo Laban. Una especialista, una de las primeras especialistas en esto, fue Marion North, que todavía vive, también contemporánea de Barteniev, y ella, quizá un poquito más joven, pero no mucho, y ella es psicóloga y aplicó todo el campo Laban a la psicología infantil y desarrolló todo un campo. Entonces, me podría seguir así de largo, extenderme muchísimo, ¿no? Pero esos son varios de los campos. También la fisioterapia, también las técnicas somáticas, etcétera. Cuando ya hablamos de llegar a su materia y ya teniendo todos estos antecedentes, ya me mencionaste muy pronto, muy rápido, lo que ya abordan contigo, cómo lo encausan ellos hacia el trabajo en el nivel en el que ellos ya están. Para concluir con esta asignatura, porque me gustaría pasar después al de la propia de la coreografía. Claro que sí. En el campo Laban, cuando llegan conmigo, vamos a ver un área que es específica. La primera cosa que vemos, que son las teorías fundamentales de Barteniev, de donde emanan las somáticas. Entonces el trabajo es para que el estudiante conozca mejor su cuerpo, desarrolle capacidad para establecer técnicas tanto de entrenamiento como terapéutico en caso de alguna lesión, etcétera, y también para vincular la parte interna de la imaginación corporal con la parte de la realización externa. Ese es el primer campo. El segundo campo que vemos es lo que se llama coréutica. El campo de la coréutica es fascinante porque aunque Laban tenía un pensamiento muy artístico, él fue coreógrafo, tuvo una compañía de danza, hizo obra muy grande durante muchos años. También tenía una vena científica, la cuestión del análisis, del flujo de la energía, etcétera, pero también tenía una vena esotérica, hay que decirlo. A veces a los especialistas nos cuesta un poco de trabajo hablar de este campo porque pues es poco, ¿cómo lo vinculamos con la ciencia y con el arte estrictamente hablando, ¿no? Pero si pensamos en pensamiento complejo, podemos entender de dónde venía y podemos darnos cuenta de que su razonamiento era circular, como bien dice Morán, ¿no? El pensamiento circular que nos lleva de un lugar al otro, quién sabe hasta dónde, y luego regresamos al origen. Entonces, coréutica es el estudio del movimiento del cuerpo a partir de la idea de que nos rodea y nos protege un campo energético. Muchos años después se supo que eso es cierto y ahora lo entendemos como campo electromagnético, que cada célula nuestra es una pila y que en el exterior de la célula está todo el campo positivo y en el interior el negativo, y etcétera. Pero bueno, si regresamos a Laban decía, nos movemos y evolucionamos y nos desarrollamos siempre dentro de este campo que él tituló, nombró, bautizó como kinesfera. Pero no solo esto, como había sido masón y había sido Rosacruz, o sea, sí se metió en unos territorios muy extraños, y hay que tomar en cuenta que también pertenece
a las primeras generaciones de esotéricos del grupo, bueno, desde Blavatsky, Rudolf Steiner, o sea, todos estos universos bastante misteriosos todavía para algunos de nosotros, el mismo Nikolai Roerich, que es el que realmente lleva el yoga a Europa, no me voy a meter ahí porque es un territorio muy largo, pero el caso es que Laban, en todos estos conocimientos, está también vinculado con Fulcanelli, que nunca se supo realmente quién era Fulcanelli, con estos investigadores a la mitad de la esoteria y algo como pseudocientífico, en fin. Entonces, para los Rosacruces y sobre todo para los Rosacruces, los cuerpos de los minerales, antes de que se supiera que esto es verdad, tenían un campo electromagnético. Y si nosotros nos movemos imaginando que estamos dentro de un octaedro, de un cubo, de un icosaedro, etcétera, etcétera, estamos generando la energía equivalente de esos cuerpos. Entonces, yo no me llevo a mis estudiantes por ese campo tan esotérico, pero te lo quería compartir porque no deja de ser fascinante, ¿no? Lo que mis alumnos van a aprender es que dentro de cada uno de estos cuerpos se crea una cosa que Laban llama escalas y que relaciona con las escalas musicales mayores y menores. Entonces, adentro de cada uno de los cuerpos, nosotros nos movemos creando una escala que genera una energía, un estado de ánimo, una capacidad fisiológica específica y una apertura para comprender la experiencia perceptual, sensorial y proprioceptiva, es decir, nuestra relación con el mundo externo. Maestra, y entonces, hacemos ahora sí, en el campo de la coreografía, ¿desde dónde tú lo abordas? Mira, déjame terminar, nada más decir, ya no voy a explicar qué es cada cosa, pero después de coreéutica nosotros vemos effort shape. Effort es la teoría que se refiere a la manera al cómo nos movemos, las cualidades de movimiento y las implicaciones psíquicas del movimiento. Y luego shape se refiere a nuestra capacidad de adaptabilidad en el espacio. Ahorita que decías esta cosa de la vibra, cómo nos adaptamos si nos subimos a un metro lleno, a un metro vacío, si estamos entre gente que queremos y nos quiere, si no es así, si físicamente tenemos que pasar por un lugar que está muy lleno de personas o de objetos, en fin. Y con eso yo cubro, digamos, lo que es muy importante conocer en el campo Laban. Ahora, pasando a coreografía, en mi año se ve estructura, pero tratamos de verla no desde la perspectiva de la forma estructural, de esto se hace así y esto se llama así y la forma AB, sino cómo es que una estructura en realidad es la expresión, si está constituida de una forma integral, lo que esté afuera va a responder a lo que está adentro. Lo que es su esencia va a constituir su forma y no al revés. Cuando lo entendemos al revés, estamos produciendo simplemente recetas o, para no decirlo tan feo, procedimientos comportamentales, fijos, ¿no? Exacto. Y en cambio, si nosotros lo vemos desde la naturaleza de la frase, de movimiento, de lo que quiere decir esa frase, de cómo está constituida, de si la frase tiene, generalmente, aunque no nos damos cuenta cuando somos muy chavos y empezamos a hacer coreografía, generalmente siempre trabajamos con acciones que se parean. Por ejemplo, puede un estudiante empezar a hacer una secuencia con movimientos de los brazos gestuales y luego hace cosas muy grandes y generalmente va a acabar otra vez como empezó.
tenemos esta manera de constituir materiales creativos de manera circular. Entonces, esto lo estudiamos y vemos mediante qué mirada nosotros podemos hacer que esa acción, esa serie de frases o de secuencias de movimiento se vuelvan mucho más claras. Y entonces ya una vez que hemos pasado por esto, entonces sí empezamos a ver, te platicaba el otro día que vemos modos griegos, el dromemnón, que es muy importante, que se crea a partir de la reglamentación de cómo se usan los coros griegos en el teatro griego antiguo. Entonces vemos por qué se hacía de esa manera y experimentamos ahora sí con esa forma, pero con todas las transformaciones que cada uno de los estudiantes quiere hacer a partir de sus propias ideas, ¿no? Y luego transitamos por lo que yo llamo polimocionalidad. Como tú sabes, yo estudié la música, estudié el piano, y entonces siempre me pareció, siempre me preguntaba cómo se podría trasladar la concepción de la polifonía al movimiento. Y entonces esta es la exploración que hacemos, ¿no? Y luego vamos hacia ya cosas un poquito más específicas de naturaleza histórica, como son el uso de la fuga, el uso del canon, etcétera. Y esto es todo el primer semestre, y ya el segundo semestre vemos concepciones contemporáneas y actuales. Empezamos por el siglo XX, pero luego nos venimos más para acá, de lo que se puede concebir como estructura. Entonces pasamos por el minimalismo, la aleatoriedad. Yo hago generalmente, cuando empezamos el semestre, les doy a mis alumnos, ya te había comentado, un menú, y les digo, bueno, podemos trabajar estos materiales. Entonces, ustedes deben elegir, dependiendo de la complejidad de cada uno, 3 o 4 temas, ¿no? En cada semestre. Y entonces ellos eligen, y yo los organizo, los ordeno de tal manera que puedan tener una secuencia que va ascendiendo en complejidad, pero que les va permitiendo integrar lo anterior y lo siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en coreografía. Cómo se crean estas estrategias que te permiten, en todo caso, pues abrir una enseñanza que va justamente hacia por un lado, práctica del oficio, y por otro lado, a esta parte de la creatividad. Aquí, maestra, en este sentido, ¿cómo lograr ese equilibrio? Pues, o sea, porque por otro lado está esto que esperaría uno de una escuela, y esta otra parte que es más abierta, como lo es tu menú. No, sí, fíjate que como tú sabes, yo estudié en parte, estuve en Estados Unidos, estuve en la Universidad Americana, estuve en la escuela de Nicolai 3 años, estuve en la de Merce Cunningham, hice mi especialidad en análisis Laban, y siempre he observado, y bueno, por ejemplo, en la universidad, la dificultad para que una universidad constituya en licenciatura o en grado académico un arte. Es decir, cómo se enseña un arte académicamente. Y creo, y ya trasladándolo a México, a veces yo me he preguntado por qué queremos ser tan ortodoxos y cerrar el campo de otros conocimientos no artísticos,
por ejemplo, en nuestra licenciatura, ¿no? Es decir, ¿por qué no abrir el campo de saber reflexionar, de ser capaz de transmitir de distintas maneras, no solamente a través de la danza, un pensamiento creativo, etcétera, etcétera? Esta idea de solamente estudiar la danza, solamente estudiar la creatividad coreográfica o artística, me parece que vuelve, otra vez es como si estuviéramos haciendo una licenciatura a principios del siglo XX y ya necesitamos, como dice Morán, abrir los campos a otras áreas de pensamiento que nos puedan dar mayores experiencias, una nutrición, digamos, humana mucho más amplia, para que también podamos, cuando ya somos profesionales, aportar cosas importantes, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que se vuelve importante. ¿Cómo se hace? No teniéndole miedo a la escritura, no teniéndole miedo a otras formas de la expresión humana, no teniéndole miedo a la ciencia. A mí me parece, fíjate, hablando un poquito más como para adelante, hacia los próximos años, a mí me parece que va a pasar una cosa que es muy importante. Ahorita hemos estado explorando todo lo que es el campo de la tecnología en el arte, ¿no? Y desde las proyecciones hasta los hologramas. Bueno, el campo que sigue es el campo de las artes neurocientíficas. Es decir, a partir del conocimiento de las neurociencias, yo estoy segura que va a haber una evolución en el arte que nos va a producir otras formas de arte que hasta ahora no nos hemos imaginado. Entonces, me parece a mí, no es que tengamos que estar listos, también podemos decir, yo defiendo la ritualidad ancestral y allí quiero estar, lo cual me parece muy bien, pero también saber que el campo sigue caminos que están en relación con toda esta evolución de las neurociencias, que es, me parece a mí, el paso que va a seguir, ¿no? Hay una pregunta muy importante que tú planteas en tu texto, al final, y que es, ¿qué quisiera ver en nuestros egresados? ¿Tú qué quisieras ver en tus egresados? La respuesta es muy, no simple, pero como muy, muy llana. Y al mismo tiempo, esto es algo muy difícil de hacer. Me gustaría verlos felices, ver que crear para ellos es una acción que no solamente promueve nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de relacionarse con los demás, sino que además nos permite comprendernos mejor, de entender que si nosotros nos pudiéramos imaginar cotidianamente que en realidad no somos un individuo, sino que somos una célula de este planeta, que este planeta es el individuo, entonces, o sea, es el ser global, entonces creo que podríamos crear cosas que nos hagan ser más felices, pero también más atentos a los demás, ¿no? Seguimos batallando con un montón de diferencias, seguimos contraponiendo tu idea contra la mía y no sé qué, ¿no? Y es natural porque es una manera en que podemos llegar a encontrar coincidencias. Entonces, es muy fácil decir, me gustaría verlos felices, pero es muy difícil hacer. Sin embargo, creo que hay un camino. Y el camino, o hay muchos, pero el primero que se me ocurre es que le pongamos más atención a cómo pensamos. Porque lo que nosotros pensamos, lo que creemos, se vuelve realidad afuera.
y regresamos a las neurociencias, ¿no? ¿Cómo pensamos del otro? Si nosotros, desafortunadamente, el ser humano tiene una serie ¿cómo decir?, de mecanismos que están tan metidos que a veces no nos damos cuenta que no nos hacen bien. Por ejemplo, vemos a una persona y inmediatamente juzgamos, nos imaginamos, porque no sabemos, quién es, de dónde viene, cuál es su estatus económico, cuál es su estatus cultural, si viene de una familia no sé qué o de una familia no sé cuánto. O sea, inmediatamente hacemos un juicio. Ese juicio va a asignar, a determinar nuestra relación con esa persona antes de conocerla. Uh-huh. Ese es un problemón. ¿Por qué pasa? Porque no aprendemos a ver a la persona, sino que estamos viendo nuestras ideas impresas en esa persona. Entonces, volvemos a las neurociencias. ¿Cómo podemos cambiar esos chips? ¿Cómo podemos hacer que lo que decíamos al principio, la inteligencia, el talento, no es una cosa, el IQ no es una cosa que se mide, naciste con tanta inteligencia y punto. No es cierto. Eso fue lo que se sabía hasta un momento de la historia del estudio de la inteligencia, pero ya hemos avanzado mucho y se sabe que la inteligencia es una acción, es una práctica. Lo mismo con cómo nos relacionamos. Si nosotros practicamos a tratar de ver realmente al otro y a los otros, sin hacer esos juicios críticos que inmediatamente ponen barreras, esto nos permitiría encontrar caminos un poco más fáciles, ¿no? Otra cosa que debo decir muy rápido, me parece también que los padres tienen todos los que son padres en el planeta Tierra, tienen mucha responsabilidad porque es muy importante que lo que nutra a sus hijos, las cosas con las que los padres nutren a los hijos, sean desde esta perspectiva mucho más generosa y consciente, awareness del que tú hablabas antes, ¿no? Ahora estamos viviendo esta situación en este momento en la que pues hemos estado teniendo que adaptarnos a herramientas como estas, como las que estamos ahora utilizando para comunicarnos, por la cuestión de esta pues pandemia, de esta situación de encierro, de esta situación en la que hemos tenido que pues confrontar una crisis tremenda. ¿Cuál es tu mensaje, maestra, en relación con qué actitud, con qué ánimo, con qué incluso perspectiva del futuro, adaptándonos a lo que está pasando en nuestros estudiantes, pues podríamos darles algo de esperanza, que yo seguro ya la tienen, pero desde tu perspectiva, maestra, ¿qué mensaje les das al final? Mira, qué pregunta tan importante y tan difícil al mismo tiempo. Primero, habría que decir que tenemos que recordar o que aprender otra vez a vivir en el silencio. Es decir, estamos tan acostumbrados a los estímulos externos, a salir, a compartir, a estar con gente, a mirar cosas, a ver el YouTube, a buscar en el internet, que hemos perdido un poco o mucho la práctica de estar solos y en silencio. Y estar solos y en silencio es parte de una práctica que tiene la función de organizar nuevamente, de armonizar nuevamente toda nuestra persona, no solamente el cuerpo, no solo la mente, no solo las emociones, sino la totalidad, nuestra energía y demás. Creo que tenemos que regresar a recuperar la capacidad para el silencio. Por otro lado, también la atención a lo que estamos sintiendo. Si yo me siento muy mal, decir sí, me siento muy mal, sí, me siento muy solo, sí, me siento muy nervioso, muy agobiado. El escucharnos va a permitir un siguiente paso, que es el aceptar nuestro momento. No quiere decir que aceptemos que
que todo lo que no nos gusta tenga que permanecer, simplemente aceptar nuestro estado de ánimo en ese momento. Cuando nosotros lo aceptamos, dejamos de luchar contra él, dejamos de tenerle miedo a estar solos, de tenerle miedo a estar en silencio. Ese sería un segundo paso. Un tercer paso me parece a mí encontrar por todos los medios posibles maneras creativas de ocupar alguna parte o algunas partes de nuestro tiempo, desde pintar, aunque no sepamos, escribir, inventar videos con el teléfono, escribir poemas, aunque no seamos poetas, solamente por una razón, porque es una forma de traer a la luz lo que estamos viviendo internamente, porque de todo esto hay una gran confusión. Esto nos va a fortalecer. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros no sabemos cómo nos va, de a de veritas, cómo nos va a pintar el futuro. Realmente no lo sabemos. Ya estamos oyendo los gobiernos de casi todo el mundo, la reactivación económica, cultural, esto, pero no sabemos. Estamos a la mitad de la pandemia. Las pandemias no son una cosa de, bueno, por favor, en 2 meses ya terminas, ¿eh? Si me haces favor. O sea, no, todavía no dudo que el hombre es tan creativo y tan poderoso que sea factible que en un futuro, en otra pandemia, sea manejable mucho más pronto. Pero esta pandemia también nos ayuda a ver la naturaleza, a ver cómo se ha recuperado en tan poco tiempo, a regresar a darle importancia, a regresar a agradecerle, a decirle, qué bárbaro. Es que, de verdad, si no hay una tierra sana, ¿qué comemos nosotros? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Y cómo nos relacionamos con los demás seres vivos del planeta? Suena a lo mejor muy romantizado, no sé, creo que es parte del pensamiento del futuro. Si es que queremos tener una vida buena, sana, etc. Y en último lugar, sí, el buscar las maneras de que una vez que salgamos, tengamos rutas de trabajo, rutas de estar con los otros, etcétera, que nos vuelvan a dar lo mejor de lo que somos o que nos ayuden a construir lo mejor de lo que somos. Aunque es un tiempo muy difícil, de verdad es una enorme oportunidad. Es una gran oportunidad. Yo me siento, claro, a veces muy agobiada, muy angustiada, muy, que ya quiero salir, aunque sea a caminar, no sé, ¿no? Sí, y todos estamos pasando por eso, pero al mismo tiempo digo, qué gran oportunidad para nosotros reflexionar, asentar nuestras ideas, limpiarnos de lastres que todos tenemos, de colas muy largas, de malos hábitos de pensamiento, en fin, está fuerte, y regreso al principio, el arte es una de las tareas, no digo más nobles, sino una de las tareas nobles del ser humano. Y sé que todos los que nos dedicamos a las distintas formas del arte vamos a poder producir obra que se vincule de una manera muy, muy profunda con los demás, ¿no? Pero este es el momento de limpiar y nutrirse simultáneamente. Entonces, pues, ¿qué recomiendo? Paciencia, creatividad, silencio, atención adentro, atención afuera. Me parece que es fundamental porque tenemos que otra vez abrir el campo, otra vez revisar, etcétera, etcétera. Yo me considero muy afortunada porque he estado siendo parte de un suceso que
es necesario y es muy generoso al mismo tiempo. La escuela ha tenido, la Nacional de Danza ha tenido la sensibilidad para trabajar desde estas perspectivas de la cuestión completamente digital, poniendo mucha atención en la evolución de los alumnos, en cómo van, en los problemas que van encontrando, en cómo se pueden ir resolviendo, etcétera. Y creo que este es el comienzo también de una exploración muy importante que podemos hacer en todos los procesos educativos, en todas las escuelas, y yo me siento muy contenta, por ejemplo, de que nosotros pudimos hacer, te lo menciono porque me parece padrísimo, una graduación por video, en vivo, fantástica, ¿no? En donde aunque no estábamos físicamente juntos, estábamos juntos. Y eso me parece verdaderamente una aportación de la escuela. El decirles a nuestros estudiantes, no están solos. Y yo se lo repito mucho a mis estudiantes cuando hago las evaluaciones en el correo y todo, no están solos, no están solos. Esto es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, te digo, abre un campo y a lo mejor vamos a conocer una forma de la educación nueva y eso también me parece fantástico. Y te agradezco, maestro, todas tus atenciones, toda tu generosidad, tu tiempo, toda esta labor que estás haciendo, porque para nosotros es importante el escucharnos, el conocer de los demás colegas, el conocer las perspectivas, esto es fundamental. Muchísimas gracias por Danzanet, gracias por todas las aportaciones, no solo estas, sino las anteriores y las que estoy segura vienen. Muchas gracias. El agradecimiento es mutuo, maestra, de verdad. Qué bueno que has mencionado este último punto que sí es importante por lo que respecta a estos descubrimientos y estos nuevos aprendizajes que ahora nos toca saber canalizar para no solamente tomarlos como una manera fácil de entrar en este caso a través de la tecnología, sino darle un sentido, ¿verdad? Bueno, maestra, nos vemos próximamente en algún otro momento en el que ya nos podamos abrazar, que nos podamos estar juntos. Mucho cariño, gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes que nos han seguido también en en este capítulo más de la serie Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas, en esa temporada dedicada a la danza contemporánea. Y nos vemos, todavía nos falta un maestro más, es sorpresa, ya verán quién será nuestro próximo invitado a esta serie. Nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias.